pues bueno, ayudemos a que este tipo de proyectos, Impronta, Amable, Swing Guadalajara, se mantengan vivos, sigan con nosotros, hay que apoyarlos en lo posible. Si ustedes tienen un proyecto, mándenos un videito, nosotros lo comunicamos en nuestras redes sociales, no más de un minuto para que no se corte. Y si quieren aprender a bailar, aunque sea en solitario, se vale. Vamos con la charla. Ahora sí, en este momento le voy a dar la palabra a Edna, que muy amablemente nos dijo que sí, sin conocernos, así de la nada. Me costó mucho trabajo encontrar a la persona ideal para este tema, sobre todo en este momento en el que todo mundo siente que su propósito, y ya se les había comentado a algunos, está siendo como puesto a prueba, ¿no? Entonces, Edna, muchísimas gracias, bienvenida y pues adelante. Gracias, gracias. Gracias a todos por acompañarnos, por unirse a esta charla virtual. Bueno, yo soy Edna Montes, soy escritora, llevo 10 años viviendo en Guadalajara ya. Y bueno, pues el tema de este mes es el propósito. Cuando Susi me contactó, yo no estaba segura de qué decir. Pero bueno, quiero empezar por contarles un poco de mí. Yo desde muy niña siempre fui muy darks. Mi mamá se quejaba de que era una niña muy, con preguntas muy complicadas, muy hasta cierto grado morbosas de una buena manera. Y recuerdo como vívidamente que la primera vez que mi mamá escupió lo que estaba tomando con una pregunta que le hice fue cuando yo tenía como unos 5 años, y me acerqué a ella y le pregunté: oye mamá, ¿los niños también se mueren? Y es terrible que empiece una charla motivacional hablando de la muerte, lo siento. Siempre encuentro formas de colar el tema de la muerte en todo, y soy un hit en las bodas, los bautizos, las reuniones familiares y los bar mitzvahs. Soy súper popular, no es cierto, me odian. Pero creo que es muy importante porque vivimos, sobre todo los que crecimos en los 90s y más para acá, una generación muy ansiosa en general. Siempre crecimos en una sociedad en la que nos enseñaron que valemos porque producimos. Y si esa producción es dinero o está dentro del esquema capitalista de las cosas, mucho mejor, ¿no? Y si no estás produciendo todo el tiempo, ya sea arte, trabajo, niños, lo que sea, no vales como persona. Y eso se me hace muy triste, ¿no? De entrada, bueno, quiero creer que el hecho de ser tan darks y de ser tan entusiasta de la muerte me hace entusiasta de la vida también. Y es donde debería estar nuestro foco, ¿no? Una vez que admitimos que tenemos como un tiempo limitado en este planeta, es un poquito más sencillo saber que nuestro tiempo vale y empezar a cuestionarnos qué queremos hacer con ese tiempo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con como el periodo de existencia que tenemos disponible? Ahora, yo creo, y lo he estado notando mucho entre mis amigos, mi familia, que justo estar en una pandemia y estar los que tenemos el privilegio de estar encerrados en casita cuidando nuestra salud y sin tener que salir a arriesgarnos allá afuera, nos pone como en una especie de duelo continuo y de crisis existencial continua, porque no sabemos exactamente qué hacer y nos cuestionamos un montón, y creo que eso está bien, ¿no? Yo tenía un profesor de filosofía en la prepa que justo nos decía que cuando perdemos la costumbre de cuestionarnos o perdemos la filosofía de vida, también vamos como poquito a poquito perdiendo nuestro propósito, porque si había algo de lo que se habían dado cuenta desde el antiguo Egipto, desde la antigua Grecia, era que parte de la existencia humana consiste en cuestionarse cosas. Nos estamos preguntando cosas todo el tiempo. Y aunque no nos demos cuenta, aunque esas preguntas fundamentales estén como enterradas entre la lista del súper y qué voy a comer mañana, siempre hay como esta duda genuina existencial que está ahí dentro de nosotros, ¿no? Y que no siempre le damos la voz que deberíamos darle. Ahora, justo este profe era muy fan de un filósofo como extraordinario, porque era filósofo, matemático y 50,000 cosas más, que se llamaba Bertrand Russell. Y Bertrand Russell trabajaba muchísimo sobre el propósito. Entonces, lo que Bertrand Russell decía era que muchas veces confundimos conceptos, y entonces creemos que
el dinero, el éxito y el propósito son la misma cosa. Y desde la revolución industrial para acá nos queríamos ese cuento, ¿no? Entonces siempre dinero es igual a éxito y entonces ese es nuestro propósito en la vida. Y el gran problema o la crisis existencial viene cuando nos damos cuenta que esto no funciona así, que la satisfacción que esperábamos de cierto éxito no llega. Ahora, aquí hay un disclaimer y me alegra que el evento sea gratuito porque yo no soy coach de vida y no les puedo decir cuál es su propósito en la vida y si les hubieran cobrado se sentirían engañados y ya nos estarían aventando aunque fuera tomates virtuales. Pero es una verdad muy grande, ¿no? O sea, yo no les puedo decir cuál es su propósito en la vida y nadie más puede, solo ustedes pueden, lo cual es bonito porque implica que todos somos muy únicos. O sea, lo que funciona para mí no va a funcionar para Susana, ni para Carlos, ni para los chicos de Swing, y perdón que no los mencione a todos, pero es a los que estoy viendo en pantalla ahorita. Y está genial, ¿no? Porque cada quien tiene una habilidad única, un talento único, y más allá de eso hay, yo creo, algo que nos obsesiona a todos, ¿no? Puede ser tostar café, puede ser hacer cerámica, puede ser bailar o imprimir libros. Es decir, que cada quien pueda aportar algo diferente a este mundo y generar diversidad a mí me parece una de las cosas más bonitas de este mundo, ¿no? O sea, ¿por qué uniformarnos cuando todos somos tan diferentes y todos podemos aportar algo distinto a este mundo? Hay un filósofo, perdón por el cuaderno de notas, hay un filósofo también que se llama Alan Watts. Y es como una pregunta estas de fiesta, o no sé si les haya tocado, que a mí me la hicieron en una fiesta, y alguien me dijo alguna vez, bueno, ¿a qué te dedicarías si el dinero no fuera un problema? O sea, si no tuvieras que preocuparte por ganar dinero para vivir, comer, pagar la renta, ¿a qué te dedicarías? Entonces yo empecé a investigar esta pregunta y la arrastré de origen hasta este filósofo británico, Alan Watts. Y él contaba una historia muy interesante porque decía que, bueno, desde que era niño, sus papás estaban en este asunto del mercado bursátil y demás, y querían que cuando él creciera se dedicara al mercado bursátil o algo como renombrado, productivo, y le tocó estar como en su juventud en toda esta época de los Mad Men de Nueva York, que eran estos grandes publicistas geniales que por ahí está la serie. Y tenía el dinerazo del mundo y el carro último modelo y como todas estas cosas maravillosas, pero en algún momento de su vida se dio cuenta de que no estaba realmente satisfecho. Tenía como toda la fama y todo el dinero resuelto, pero había algo dentro de él que no cuadraba. Y fue justamente cuando en un movimiento improbable de alguien que se dedica a eso, se metió a estudiar filosofía. Y cuando empezó a estudiar filosofía se dio cuenta que era justo porque él había confundido las expectativas de los demás y una especie de esquema prearmado sobre lo que era el éxito, que él había tomado estas decisiones de vida para hacer justo lo que le habían dicho que le iba a otorgar felicidad, pero no le otorgó la felicidad al final, ¿no? Entonces, lo que sí le hacía muy feliz era la filosofía. Y fue a lo que terminó dedicándose, ¿no? Y ahora tiene como escuelas de filosofía y va más por ese lado. Entonces, creo que en este momento que tenemos, los que tenemos este privilegio, una pequeña pausa, sí vale mucho preguntarnos, uno, ¿qué quiero hacer con mi vida, con el tiempo que tengo? Si vale la pena hacerlo y por qué lo estoy haciendo, ¿para qué? Justo cuando empezó lo peor del aislamiento, yo estaba muy, muy frustrada porque no podía escribir y es una cosa extraña, ¿no? Yo, para horror de mis padres, desde muy pequeña, cuando tenía 10 años me dio varicela y estuve un verano en cuarentena también, alejada de amigos y todo, porque nadie quería que contagiara a sus niños de varicela. Y mi mejor amigo de ese entonces, un niño adorable, me mandó Mujercitas para que lo leyera porque él lo acababa de leer y le gustó muchísimo, ¿no? Y decía, bueno, a Edna le va a gustar. Y sí, pues leí Mujercitas en la cama, entre la varicela a los 10 años. Y cuando yo vi a Joe March, dije, yo quiero ser Joe March. Entonces, mi vida tiene que pasar por este estadio en el que quiero escribir mis propias historias, quiero mudarme sola a la gran ciudad y hacer todas estas cosas que no tenían nada que ver con lo que mis papás querían de mí.
Todavía me acuerdo la cara que pusieron cuando hice mi examen de admisión a la universidad y les entregué la solicitud y decía algo así como periodismo, primera opción, letra, segunda opción. Y ellos eran como, bueno, ¿y dónde está? Mi papá es ingeniero. ¿Y dónde están las ingenierías, hija? Tú eres buena para matemáticas, ¿no quieres estudiar una ingeniería? No, papá. ¿No quieres ser abogada como tu mamá? No, tampoco. Pero es que los periodistas se mueren de hambre y el arte y todo este sermón de papá y mamá preocupados porque quieren que nunca te falte la comida y no sé, te visualizan como, quiero estudiar arte y voy a terminar en una especie de buhardilla decadente al que se le mete la lluvia. Pero bueno, finalmente quisiera decir que todo fue como muy suave y dijeron, no, sí, haz lo que quieras con tu vida, pero no es cierto, les costó algo de trabajo aceptarlo. Y justo cuando publiqué mi primer libro en Editorial Paraíso Perdido y mis papás llegaron a la presentación, fue como, esto era lo que querías hacer, ¿no? Creo, pues nos tomó fácil 15 años llegar a ese punto en el que ellos admitieron que mi elección de vida, mi propósito de vida era válido, ¿no? Que no necesariamente empataba con lo que ellos esperaban para mí, pero que era válido. Y creo que ese es como un paso fundamental que hay que dar, ¿no? Siempre hay expectativas de fuera, puede ser la familia, puede ser el sistema, pueden ser los amigos que quieren, a veces con la mejor de las intenciones, presionarte y decirte, darte respuestas a cuál es el propósito de tu vida, qué es lo que te va a hacer brillar, tener éxito y terminas, no sé, como un amigo mío que sus papás lo querían obligar a estudiar medicina y ahora es bailarín de ballet, pero en el Inter, como desde chiquito siempre estudió ballet y la primera vez que vio sangre porque alguien se hizo una cortada en un campamento se desmayó. Y ahí ya teníamos un indicio de que la medicina no, no iba a ser su camino de vida. Entonces, creo que sí quiero retomar mucho este tema de la salud mental y cómo elegimos nuestro propósito en la vida. Porque, por ejemplo, Freud, que bueno, ya lo tenemos un poquito rebasado más de 100 años después de todo lo que dijo sobre el psicoanálisis, pero tiene un punto que me parece interesante y es muy válido, que decía que en realidad lo que sostiene nuestra vida son dos cosas, el amor y el trabajo. No necesariamente amor romántico de pareja, sino un amor más general y no necesariamente trabajo remunerado, pero sí la sensación de que estamos haciendo algo que rinde frutos. Y que finalmente va muy empatado con esta teoría que él tenía sobre el Eros y el Tánatos, porque como nuestro tiempo de vida es limitado, tenemos que sentir que le estamos haciendo valer la pena, que estamos dejando alguna especie de trascendencia, que puede ser tanto en los demás como en un medio, ya sea escrito, la pintura, la música. Entonces, me acuerdo que cuando era niña mi mamá me llevaba a la biblioteca, era su forma como de premiarme cuando me portaba bien, era llevarme a la biblioteca y sacar libros. Y un día de esas pequeñas epifanías que tiene uno cuando es pequeño, me cayó el 20 de que toda la gente que yo leía, su gran mayoría estaban muertos. Entonces llegué corriendo a donde estaba mi mamá revisando sus expedientes porque es abogada y le dije con mucha emoción, mamá, todos los escritores están muertos. Y se me quedó viendo con una cara de, ¿pero qué hice yo para merecer esta hija? Pidiendo perdón por todos sus pecados. Pero era una realización muy extraña, ¿no? Decir, bueno, si algún día yo me muero y escribo o pinto o hago música, algo de mí se va a quedar en el mundo. Algo de mí que va a resonar en personas por siglos y siglos, que fue lo que me pasó a mí con Mujercitas, por ejemplo, ¿no? O sea, Luisa Mayalco tiene muchísimos años muerta, pero hay generaciones y generaciones de personas que crecen leyendo Mujercitas, que descubren cosas en Mujercitas, y es tan vigente que siguen haciendo películas y películas de Mujercitas, ¿no? Adaptaciones que van cambiando, pero que se mantienen en lo fundamental, en esas grandes historias de familia, humanas, no necesariamente tiene mucho que ver con lo que yo escribo porque yo en realidad hago terror casi todo el tiempo o ciencia ficción, fantasía, un poco más tirado a lo dark, porque soy darks, perdón, pero es lindo ver cómo algo que hacemos lo que sea puede resonar en mucha gente, ¿no?
justo en la dinámica que tuvimos al principio, en la que nos dividimos en salas de conversación, me tocó por ahí con una chica que nos comentó que ella trabaja en un albergue de migrantes, por ejemplo. Y se me hace bellísimo, ¿no? Se me hace bellísimo saber que lo que sea que ella haga en ese momento va a impactar en la vida de muchísimas personas. Y creo que a veces como artistas somos muy duros con nosotros mismos porque creemos que deberíamos tener un cierto... Es decir, claro que merecemos todo el reconocimiento del mundo, es importante, pero a veces es muy frustrante decir, oh, yo hago determinadas cosas y alguien que, no sé, se dedica a grabar videos de bromas recibe mucho más reconocimiento que yo, ¿no? O alguien que hace cosas que aparentemente son mundanas o no tan importantes pareciera recibir un reconocimiento. Pero creo que también eso tiene que ver con que nos enseñan que la validación viene desde fuera, ¿no? Y más en el contexto latino en el que crecemos. Es como si toda la validación tuviera que venir siempre de fuera y nosotros como artistas no pudiéramos darnos la propia importancia que tenemos y decir, oye, si mi propósito en la vida es crear arte, también es válido. Y creo que justo esta crisis por cuarentena nos enseñó muchísimo de eso, ¿no? De repente, entre todas estas broncas en las que nadie volteaba hacia la comunidad artística y estábamos todos luchando por muchas cosas, sucede que llega un momento en el que todos tenemos que retraernos a casa, estar aquí guardaditos, y mucha gente, su forma de mantener la cordura es escuchar música, bailar, ver a alguien que está haciendo un streaming de un concierto o que está leyendo libros en las redes sociales o de nuevo voltear sus ojos a las librerías, comprar libros, leer y no sé, tomar clases de dibujo. Y es como esta pequeña cereza del pastel cuando dices, ah, bueno, no siempre tiene que haber validación externa, pero cuando viene también está muy padre, ¿no? Y es lindo que nos recuerden que somos importantes, que el arte, que la cultura sostienen a la sociedad de distintas maneras. Y que además hay muchísimas cosas de la historia que conocemos a través del arte, ¿no? Hay muchas piezas que se fueron perdiendo en el camino porque alguien no las documentaba, pero en el medievo, lo que sabemos del medievo lo sabemos gracias a esta gente que se ponía horas de su vida en un monasterio o en donde fuera a hacer uno de estos grandes manuscritos ilustrados y que nos legaba estos libros y ahora gracias a ellos sabemos cómo era la vida en ese entonces. O lo sabemos gracias a estas pinturas que a mí me encantan de las danzas macabras cuando se trata de documentar la plaga, era este planteamiento filosófico, ¿no? De ver obispos y dignatarios bailar con esqueletos que los llevaban al cementerio porque la gran plaga era una especie de igualador de las cosas, ¿no? No importaba si eras muy, muy rico y muy influyente o muy, muy pobre, era un problema que nos atañía a todos, que nos atañe incluso en este siglo maravilloso donde ya tenemos vacunas y medicamentos, pero nos damos cuenta que nos falta muchísimo por aprender y por desarrollar. Dentro de todas estas corrientes filosóficas y personas que estudio, siempre que pienso o me quiero cuestionar mi propósito de la vida, hay una escritora de Estados Unidos que se llama Sadie Smith, que decía que si querías ser escritor o artista, lo primero que tenías que hacer era resignarse a tener una tristeza de por vida que procede de la idea de que nunca vas a estar satisfecho. Que suena muy ominoso y muy triste, pero creo que también tiene un lado muy luminoso porque implica que siempre podemos mejorar y siempre vamos a descubrir cosas nuevas con nuestro arte. Y creo que en general aplica a todo, no solo al arte, ¿no? En la medicina, si programas computadoras, si tienes, no sé, un spa, cualquier cosa que hagas en la vida siempre es susceptible a mejora, siempre va a haber algo mejor, más bonito que puedas hacer. Y si piensas sostener una carrera o una obsesión de por vida, es precioso saber que no tiene fin, ¿no? Que siempre vas a estar insatisfecho, pero no porque estés frustrado, sino porque no estar satisfecho implica que siempre vas a hacer mejores cosas, que siempre vas a hacer más, que siempre vas a mantener esta curiosidad casi infantil de buscar otra cosa, de ver qué más puedes hacer. Y justo, bueno, yo de formación estudié periodismo, era un plan con maña,
porque aunque no calculé los peligros y dudas de la profesión periodística, es algo que amo haber estudiado y de lo que aprendí mucho, pero también era mi plan con maña porque yo como que cuando leía libros y veía las biografías de todos los grandes autores que yo admiraba, casi todos o eran abogados o eran periodistas. Y como ya había dicho que no quería ser abogada como mi mamá, entonces mi segundo mejor plan fue ser periodista primero y luego dirigirme de lleno a la ficción. Pero justo, bueno, hay una corriente de periodismo que es el periodismo gonzo, que va contra toda la normativa del periodismo porque cuando tú eres reportero y estás en una nota, se supone que lo que tienes que hacer es ser completamente imparcial, salirte del cuadro, que nadie sepa que estás ahí, que nadie sepa que tú viste estas cosas, solo estás ahí para contar lo que ocurrió. Pero cuando se empezó a poner de moda el periodismo gonzo en esto de los años 60, 70, había gente que en realidad lo que hacía era infiltrarse en situaciones extrañas y reportar desde su experiencia. Y una de las grandes pioneras del periodismo gonzo fue a principios de 1900 Nellie Bly, que se le ocurrió que tenía que para reportar los abusos que se cometían en manicomios y en asilos de salud mental, la única forma era colarse porque si les preguntaba o se hacía labor como reporter y nadie le iba a decir realmente lo que pasaba ahí, ¿no? Entonces ella se cuela al manicomio, se queda ahí 10 días, luego el editor la tiene que ir a rescatar del manicomio y escribe un libro que está disponible por ahí, que son 10 días en el manicomio con Nellie Bly. Pero bueno, cuando se retoma esta corriente, porque después de Nellie Bly decayó un poco, se retoma hasta los años 60, 1960, 70, y ahí está Hunter S. Truman, que es como uno de los grandes representantes también. Pues él justo decía que él empezó a hacer periodismo gonzo porque le frustraba saber que él amaba el periodismo, pero que no podía hacer las cosas que él quería si se atenía a esas reglas. Y que su propósito era tal como cual, revolucionar el periodismo. Entonces, lo que él decía es que cuando tienes claro cuál es tu propósito en la vida, lo sabes porque es el camino que no te impone límites. Y por eso lo ligo con lo de Sadie Smith, ¿no? Es justo ese camino en el que sabes que a lo mejor no siempre vas a estar satisfecho, pero vas a seguir logrando más y más cosas y que es algo a lo que le puedes dedicar el resto de tu vida, es el camino que no te pone límites. Entonces, para ir cerrando esta charla, creo que sí tenemos que ser muy conscientes de que ahora que estamos vivos y que tenemos este tiempo, está bien cuestionarnos diario, cada día, cuál es nuestro propósito en la vida, porque va a cambiar. Nosotros crecemos, cambiamos, y pensar que el propósito es metas, también a veces es un poquito engañoso porque a veces persigues una meta 10, 15 años y cuando la logras, ¿qué viene después? ¿No? Viene la crisis existencial porque ya no sabes qué vas a hacer. Entonces, lo que me gustaría decir para cerrar o invitarlos a hacer como un ejercicio de reflexión sobre el propósito en la vida es ese, considerando que siempre vamos a cambiar, ¿cuál es el camino que no nos pone límites? ¿Dónde sabemos que podemos quedarnos el resto de nuestra vida para seguir creciendo y para sentir que trascendemos, incluso si eso no siempre es como el top de nuestra felicidad, solo saber que estamos en el camino y que siempre hay más camino por recorrer. Y bueno, con eso cierro. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Edna. Te agradezco muchísimo lo que nos acabas de compartir. Y pues bueno, vamos a empezar con las preguntas y respuestas, si ustedes tienen alguna. Va a haber dos formas. Veo que hay algunas personas que están en teléfono y que no pueden levantar la mano como les habíamos dicho que lo hicieran, entonces lo pueden escribir en el chat para poderles dar la palabra, o si alguien tiene alguna pregunta, pues que levante la mano si puede hacerlo para que estemos aquí como al pendiente. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Edna? Estoy revisando, parece que ahorita no hay ninguna externa, pero bueno, yo tengo una, Edna. Hablaste de trascendencia y creo que trascendencia y propósito van como
como muy de la mano, ¿no? En algunas ocasiones, supongo, ¿no? ¿Qué nos puedes decir cómo una persona puede empezar a sentir que eso que deja es trascendente? ¿Crees que hay como una medida para la trascendencia? A lo mejor como tú mencionabas, ¿no? Hay un objeto físico que ha durado o que ha pasado de generación en generación a través de los años, ¿no? Música como la que escuchamos hace rato, ¿no? Que tiene 100 años y todavía hay gente que la baila, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros asimilar que lo que podemos hacer puede llegar a ser trascendente? Bueno, yo siempre estoy obsesionada con la muerte, perdón porque vuelvo a sacar el tema. Llegué como a una conclusión personal y me parece que cuando se trata de trascendencia hay dos puntos importantes. Uno es que no son competencias de trascendencia, porque a veces siempre pareciera que existe como en nuestra sociedad esta idea de que una cosa trasciende más que otra, ¿no? Que es mucho más válido hacer la gran novela de la cuarentena que hacer videos de bromas o que no hacer como absolutamente nada físico y decir, ah, bueno, yo solo quiero ser ama de casa, tener hijitos y esa es mi forma de trascender, ¿no? O sea, pareciera que hay como un tabulador y no es cierto, todas las formas de trascender son completamente válidas y valiosas. Entonces creo que a lo mejor la primera cosa que me gustaría hacer es que cambiáramos la tortilla de lado ahí, ¿no? Es decir, pues todas las formas de trascender son valiosas per se y son válidas. Entonces, desde el momento en el que esto suena extrañamente positivo para que yo lo diga, pero creo que mi segundo punto sería pensar que todo lo que hacemos trasciende. Hay cosas como muy anodinas que hacemos como lavar los trastes que a lo mejor no pensamos que trascienden en el tiempo. Pero yo, bueno, hace 5 años falleció uno de mis tíos. Esto viene a colación porque él era como un hermano mayor para mí. Crecimos juntos, él me enseñó lo que era la música punk, muchísimas cosas. Y si lo pienso en retrospectiva, él nunca dejó algo físico. Nunca escribió un libro, nunca grabó un disco, nunca hizo gran cosa más allá de coleccionar acetatos y dejarnos su aparato de 8 tracks, por ejemplo, o de tocar la guitarra en las fiestas familiares. Pero estaría siendo muy injusta con él si dijera que no trascendió, porque yo cada día que pasa pienso en él, todavía hago muchísimas cosas que él me enseñó, todavía escribo a raíz de muchas cosas que él hizo en mi vida, ¿no? Entonces creo que sí ayuda un poquito para calmar esa crisis existencial, pensar que cualquier cosa que hacemos trasciende. Incluso los días que estás apachurrado, que a mí a veces me pasa que, claro que quisiera 100% vivir de escribir y es el sueño creo que de todo artista, vivir 100% de su arte, pero en realidad tengo un trabajo de día en marketing digital y soy godín 5 días a la semana, 8 horas al día. Y a veces me frustra mucho y digo, oye, a lo mejor sí, si fuera más organizada, si concursara cosas con más ahínco, podría dedicarme al menos un año nada más a escribir o a ahorrar. Pero también, aunque yo no lo crea y aunque a veces mi frustración, porque somos humanos y nos frustramos, no me deje verlo, ese trabajo de día trasciende, ¿no? Estas pláticas horrendas de vamos por café. Oigan, muchachos, ¿ya pensaron hoy en la muerte que mis compañeros de oficina tanto temen? Trascienden de cierto modo, ¿no? Entonces creo que sí es válido pensar que todo lo que hacemos trasciende y nos ayuda también a ser un poquito mejores personas con los demás, ¿no? Decir, oigan, si todo lo que hago trasciende, a lo mejor cederle el asiento a un señor muy cansado en el transporte público ya es mi forma de trascender, ¿no? Y no tiene que ser un acto enorme que todo el mundo va a recordar por los siglos, pero lo importante es lo que estoy haciendo aquí y ahora con el tiempo que tengo. Perfecto, muchísimas gracias. Gabriela Sánchez tiene una pregunta. Gabriela, vamos a habilitar tu micrófono y ponerte al frente. Adelante. Bueno, yo, Gabriela Sánchez. Bueno, yo soy Víctor Chávez, pues. Lo que pasa es que ahorita hablando de este asunto de la trascendencia también, por ejemplo, yo como diseñador gráfico, como formación de diseñador de toda mi vida, yo también ahorita platicaba con Gabriela de que afortunadamente, a lo mejor para mí, no para mi padre,
mi padre nunca pensó, o mi madre nunca pensaron que yo iba a ser diseñador. Es más, ni yo. Pero también le decía a Gabriela, pues qué bueno que no tuve un padre que me impuso, que me dijo, ¿sabes qué? Tienes que ser mecánico, güey, porque el negocio alguien lo tiene que heredar, ¿no? Y muchas veces así se acostumbraba. Los papás nos imponían la carrera o lo que íbamos a hacer de nuestras vidas, y afortunadamente de alguna manera ha cambiado, ¿no? Yo me formé como diseñador, fui profesor cerca de 25 años, y yo la manera de trascender yo siempre les decía a mis alumnos, traten de ser incómodos, traten de ser diseñadores incómodos, diseñadores que llamen la atención, que creen esa incomodidad para que la gente los recuerde. Creo que de las generaciones a las que les di clase, creo que nada más 2 lo lograron, a mi punto de vista, a lo mejor otros más también. Susana, por ejemplo, no fuiste mi alumna, creo que no fuiste mi alumna. Pero, por ejemplo, cuando te volví a ver, te volví a encontrar, que me dijiste, dabas clases en el quad y todo, ese recuerdo que a veces tiene la gente de ti, te dices, bueno, ya trascendiste, por lo menos se acuerdan de ti, ¿no? Y dices, ahí estás. Pero, por ejemplo, ahora me agrada mucho verte a ti en este asunto de Creative Morning. Se me hace muy interesante ver a Paco Aguayo, que también una vez me tocó verlo también, que ahora hace cerveza, pero fue uno de los mejores diseñadores. Entonces, la gente trasciende. Y Paco Aguayo, en el caso de Paco Aguayo, que fue es un excelente diseñador y ahora hace cerveza, ahí es donde dice, el propósito que te llevó a hacer lo que eres ahora, ni siquiera el que tenías planeado, ¿no? Él llegó a ser un gran diseñador, o es un gran diseñador, pero ahora vende cerveza. Entonces dices, a ver, güey, estudiaste tanto tiempo como diseñador y ahora vende cerveza, pero es muy bueno en eso. Entonces, muchas veces, como dice Edna, o sea, nuestro propósito no está regido por lo que decimos, vamos a hacer esto y eso es lo único que vamos a hacer en nuestra vida, sino que cuando ya llegamos, a lo mejor eso nos dice, ahora es momento de hacer otra cosa, ¿no? Rescato una frase de un amigo que decía, decidir es renunciar. Entonces, cuando decides algo es que renuncias a otras cosas y eso te crea y te da tu verdadero propósito. Y a lo mejor no va a ser ese tu propósito, a lo mejor tienes 5, 10, 20 propósitos. Esa es la participación. Muchísimas gracias, Víctor. Y no tuvimos el gusto de compartir salón, aula, pero pues sí recuerdo mucho diseño editorial que dabas clases ahí y pues sí trascendiste en esa parte. ¿Alguien más tiene alguna otra participación, pregunta para Edna? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? Su última oportunidad, ahí está el chat. ¿No? ¿Tampoco? Perfecto. Pues Edna, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y pues sí, o sea, yo rescato mucho el permiso, ¿no? Que a veces tenemos que darnos para decir, me voy a cambiar como de camino elegido, porque este camino elegido ya no es, ¿no? Ahora va a ser otro. Ahora se vale, la edad no tiene como nada que ver, porque a veces dicen, estás demasiado viejo para hacer esto, o ya no perdiste tu tiempo, o eso lo tenías que hacer de joven, etcétera. Entonces, pues no sé si quieras cerrar con algún comentario antes de despedirnos. Sí, justo ahora que decían lo de trascender, digo, claro, ser maestro implica que trasciendes muchísimo de una forma u otra. Y bueno, aquí hay una, una historia de éxito que no es mía, es de mi papá, pero es como un chiste interno en la familia, porque él, bueno, muchísimos años fue ingeniero y piloto, y toda su vida ejerció de ingeniero en aeronáutica y piloto, y era todo lo que mi papá hacía. Llegados como los 50 y tantos, le entró una crisis existencial porque lo jubilaron de su trabajo y se quedó una semana en la casa y decía, bueno, no sé qué hacer con mi vida. Cobró su primer cheque de pensión y llegó un día así en la comida, tal como si nada, nos dijo, bueno,
¿saben qué? Me acabo de dar cuenta que siempre me apasionó la arquitectura y pues luego tuve hijos, nunca tuve tiempo para perseguir esa carrera, me voy a volver arquitecto. Entonces volteamos a verla así de sí, papá, como que le dimos el avión olímpicamente, no le creíamos. Pero, no sé, 4 años después está mi papá entregándonos su título y su cédula profesional diciendo, bueno, ahora soy arquitecto. Y lleva ejerciendo desde eso, bueno, no sé, como 10 años más o menos, desde que se tituló de arquitecto, ahora ejerce ambas carreras, pero sobre todo de arquitecto, ¿no? Entonces, es como la broma interna en la familia, porque le decimos que su crisis de la mediana edad tenía que ser conseguirse una novia de mi edad, no conseguirse una nueva carrera. Pero sí creo que es divertido esto y viene al caso justo por eso, ¿no? Porque como personas cambiamos, evolucionamos y lo que es nuestro propósito en los 20 puede no serlo en los 30 o en los 40 o más adelante en la vida y está perfectamente bien cambiar de camino y es válido. Y creo que, bueno, una de las ventajas de esta generación millennial es que entendemos que la vida es muy flexible, ¿no? Lo mismo que nos ha tocado un mundo muy impredecible y muy roto, nos hace recordar que a veces tienes que cambiar de método, de camino y es válido y nunca es tarde, ¿no? Si estás vivo y tienes fuerzas para hacerlo, ¿por qué no? Lo que sea. Perfecto, muchísimas gracias, Edna. León, ¿podrías habilitar todos los micrófonos para darle un aplauso? Porque Sí, de repente se siente, ¡yeah! Ah,